Bueno, un ejercicio más de equilibrio químico, son todos muy parecidos y este es de la selectividad de Galicia de junio 2017, opción A, problema 3, equilibrio químico, y dice que en un recipiente de 2 litros se introducen 2,1 moles de CO2 y 1,6 moles de H2 y se calienta a 1800 grados centígrados. Ya veis que temperatura, pues esto es una industria o algo así. Entonces, una vez alcanzado el siguiente equilibrio, CO2 gas más H2 gas para dar CO gas más agua gas, a esta temperatura está todo en fase gas, se analiza la mezcla y se encuentran 0,90 moles de CO2. Calcule la concentración de cada especie en el equilibrio y el valor de las constantes K sub P y K sub C a esa temperatura. Bueno, es un ejercicio, yo creo, instructivo y muy interesante y creo que sencillo. Entonces, lo primero es tomar los datos, es el volumen, la temperatura, ya siempre por si la vais a necesitar la pasáis a Kelvin, y luego el dato que os dan del equilibrio, que lo he puesto aquí en verde, es el número de moles de CO2 que hay en el equilibrio, que son 0,90 moles. Por otra parte, los más datos que tenéis del problema es la reacción química, y que inicialmente se añaden 2,1 moles de CO2 y 1,6 moles de hidrógeno. Y de esto nada, de esto no hay ni CO ni H2O. Entonces, pues el equilibrio lo coloco a la derecha, aquí, y este dato lo coloco aquí, y los datos que no son de equilibrio los coloco con la reacción. Entonces, cuando se alcance el equilibrio, como no sé lo que ha reaccionado, pues bueno, podemos poner que reaccionan X mol de CO2. Vale, esto está bien que lo pongáis en el examen, pues para que sepan lo que es este X, ¿vale? Que X es lo que reaccionó, es que parece que hay que explicárselo todo. Entonces ya se ve que lo que ha reaccionado es X. Entonces, pues en el equilibrio, si han reaccionado X, de CO2 quedan 2,1 menos X, y de H2 1,6 menos X, de CO se forman X, y de agua se forman X. Entonces, como el número de moles de CO2 tenemos el dato que es de 0,9, pues simplemente 2,1 menos X, que es el CO2, este, pues debe ser ¿cuánto? 0,90, y de ahí puedo calcular la X así de fácil, y me queda que X es 1,2 moles. Entonces, una vez que tengo X, ya lo que hago es calcular los moles de cada uno. Bueno, de CO2 evidentemente me va a quedar 0,9, de hidrógeno 1,6 menos 1,2, 0,4 moles, y de CO van a ser los del mismo que los de agua y van a ser 1,2. Entonces, ¿qué debo hacer? Los debo colocar en una columna aquí debajo. Ahí debéis dejar, ya veis que he dejado un espacio, pues vosotros también cuando hagáis estos exámenes, dejar un espacio para calcular, para poner los cálculos luego que vayáis haciendo y tenerlo debajo de cada sustancia. Y este problema digo que es muy interesante porque, fijaos, me preguntan las constantes, pero primero me preguntan las concentraciones de cada especie en el equilibrio. Entonces yo os recomiendo que antes de calcular las constantes, en vez de poner las constantes en función de estas X, que hagáis estos cálculos que vamos a hacer ahora y tengáis ya y que calculéis las concentraciones, y que a la constante solo llevéis ya las concentraciones calculadas, porque así os ahorrará castillo de fracciones. Entonces aquí ya nos lo manda el problema, con lo cual pues está bien. La concentración de CO2 pues son los moles. Fijaos que el volumen es de 2 litros. Vale, aquí está, este es el volumen. Y entonces pues hay que dividir los moles entre 2 y ya tenéis las concentraciones: 0,9 entre 2, 0,45 moles litro para el CO2, para el hidrógeno gas 0,4 entre 2, 0,2 moles litro, o el hidrógeno molecular, esto es H2, y para el CO2, perdón, para el CO, el monóxido de carbono, es la misma que la del agua, y será 1,2 entre 2, 0,6 moles litro. Entonces veis que lo que hago es colocarlas aquí
pues para que esté todo ordenado y tener los datos ordenados. ¿Veis el orden? Eso es lo más importante de estos problemas. No son complicados. ¿Qué pasa? Que hay que hacer números con la calculadora. Aquí casi se hacen sin calculadora. Yo los he hecho esto sin calculadora. Pues ya veis, 2,1 menos 0,9. Y aquí un 6 menos 1,2. Pero es el orden, el tener las cosas ordenadas. Entonces no hay problema. Bien, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Ahora me queda esto, entonces tengo que quitar esto y esto. Y voy a quitar esto ya y aquí. Entonces, ahora que me preguntan, bueno, pues vamos ya, esto es el apartado 3.1, voy a ponerlo aquí, esto ya es el apartado 3.1, las concentraciones de cada sustancia en el equilibrio, y ahora voy al apartado ya 3.2, que es el otro que me preguntan, que son los valores de K sub C y de K sub P. Entonces escribo la ecuación para K sub C, producto de concentraciones de los productos, que son CO y agua, dividido, elevado a los coeficientes, que es 1, dividido producto de las concentraciones de los reactivos, que son CO2 y H2O, también elevado a 1, porque aquí son todos unos. Entonces ya veis ahora la ventaja y lo bueno de tener las concentraciones. Aquí no hay X, aquí ahora no hay castillo. Hay gente que pondría 2,1 menos X dividido 2 y luego sustituye la X. No. Si hacéis las concentraciones, ya veis que ahora aquí esto es poner 4 números. Habéis hecho este trabajo antes, aquí ya digo y me repito, afortunadamente el problema ya nos lo pide, entonces ya lo tenemos que hacer, pero si no nos lo pidiera, pues es bueno. Entonces ya veis, 0,6 por 0,6 entre 0,45 por 0,2, como siempre os recomiendo hacer numerador primero y denominador después para no llevar sorpresas con la calculadora, porque las calculadoras, pues cada una funciona de su manera, y procurar llevar la que usáis siempre, selectividad, y no cambiar de calculadora en el examen. No uséis una y llevéis al selectivo otra, llevarla de siempre, cambiarle la pila y todo eso. Entonces 0,36 entre 0,09, bueno, pues da una constante K sub C de 4. Y K sub P, pues tenemos que usar la famosa fórmula para K sub P. K sub P es K sub C por RT elevado a delta NG. ¿Y ahora qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede que delta NG es el número de moles de gas en producto ser 2 y en reactivos ser 2. Entonces delta NG vale 0. Entonces cuando delta NG es 0, K sub P y K sub C son iguales, es decir, K sub P igual a 4. También. ¿Por qué son iguales? Porque cualquier número elevado a 0, RT elevado a 0, pues vale 1. Entonces esto de aquí se anula. Entonces K sub P es 4 y K sub C es 4. En todas las reacciones en las cuales pues delta NG es 0, pues son iguales las constantes de concentración y la constante de presión. Entonces, pues bueno, el ejercicio está resuelto, pues estudiarlo y si tenéis dudas consultarlas, y bueno, creo que es un ejercicio pues bastante asequible para selectividad. Entonces pues está acabado y nos vemos ya en la próxima clase.